Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el video de esta semana os queremos enseñar el cambio espectacular que le dimos a este enorme mueble aparador. De un mueble sacamos dos porque, como podéis ver, es muy grande y no entraba en el hueco que nuestra clienta tenía para él. Así que le hicimos una adaptación, aparte, claro está, del cambio de imagen. ¿Queréis ver el resultado? Quedaros hasta el final, que seguro que os va a encantar. Este modelo de aparador y este tipo de muebles eran muy comunes a finales de los años 70, años 80 e incluso a inicios de los años 90 se seguían vendiendo y se seguían fabricando. Son muebles por lo general de aglomerado chapado, están bien fabricados, tienen una estructura muy sólida, muy robusta, de ahí que por regla general hayan llegado a nuestros días en perfectas condiciones. Este está muy bien, pero nuestra clienta quiere que le hagamos una adaptación, lo quiere colocar como recibidor y no termina de encajarle por las medidas, le sobra uno de los módulos. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar al máximo la tapa y la base para hacer los dos módulos, mientras que para la parte que vamos a sacar le haremos una base y una tapa aparte. Conseguiremos así que nuestra cliente se quede con dos muebles con muchísimo almacenaje y que aparte tiene un valor sentimental importante, de ahí el querer mantenerlos. Para hacer la adaptación se empieza por medir muy bien y saber qué partes de la tapa y de la base se necesitan para a continuación cortar el sobrante. En este caso vamos a cortar por el medio porque queremos aprovechar lo que son todas las molduras o todos los remates que tiene la tapa alrededor. Cortamos, como digo, tanto la tapa como la base. Después de cortar a medida las dos partes, la parte inferior y la tapa, es momento de volver a unirlas. El aglomerado tiene tendencia a descascarillarse y a deshacerse, entonces hay que hacer una unión fuerte entre las dos partes para asegurarnos que no se va a ir con el tiempo. Para conseguirlo vamos a utilizar cola de carpintero y vamos a rellenar entre el hueco entre las dos partes, lo vamos a rellenar con hoja de madera. Dejamos que se seque muy bien y a continuación eliminamos ese dentro y lijamos. Para garantizar que está completamente liso y que luego una vez pintado no se nota que ahí hay una unión, también vamos a aplicar por encima masilla o pasta de alisado. Y por último, y para reforzar, vamos también a aplicar unas pletinas de metal que fijen la unión entre las dos partes, para que en el caso de que hipotéticamente se desencolara, igualmente no se fuera a mover de su sitio. El último paso ya es atornillar todo a la estructura del mueble. Tener en cuenta que estos pasos los vamos a repetir primero en la base y luego en la tapa.
Y con esto damos por concluidos los trabajos de carpintería. Está concluida la adaptación del mueble. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de la renovación o del cambio de imagen. Aquí pasamos a los pasos que se suelen dar habitualmente y que son comunes a prácticamente todas las renovaciones. Partimos del principio de que el mueble está completamente limpio, libre de suciedad y libre de grasa, y pasamos a desmontar. En este caso vamos a quitar los tiradores o los herrajes. Las puertas ya las tenemos desmontadas, pero si no estuvieran desmontadas, este sería el momento de hacerlo. Y el siguiente paso consiste en lijar. Ya hemos lijado parte de la tapa para alisar la unión entre las dos partes que hemos cortado, pero vamos a lijar todo lo demás. Vamos a pasar con una lija de grano medio, en este caso es una lija de 120, valdría uno de 150, y el objetivo es eliminar el brillo. No vamos a eliminar el acabado antiguo, no ese es el objetivo es que la superficie no sea tan resbaladiza. Esto nos va a facilitar lo que es la adherencia de la pintura y lo que es la durabilidad del acabado. Y a continuación vamos a aplicar imprimación. Vamos a dar una mano de imprimación. Esto es importante principalmente porque el mueble va a ir pintado en blanco. Tiene un tinte que, aunque no hemos lijado demasiado, puede ser suficiente para que este tinte aflore a la superficie. Así que imprimar con una imprimación antimanchas o antitáninos es muy importante para conseguir un buen resultado. Con la imprimación bien seca y después de haber pasado con una lija fina sobre toda la superficie, llega el momento de pintar. Vamos a utilizar el tono Antique Cream. Es el blanco que solemos utilizar habitualmente. Es un blanco ligeramente grisáceo y con él vamos a pintar todo el mueble. En total vamos a dar 3 manos de pintura. 2 de ellas de pintura normal y la tercera y última mano va a ser una mezcla de pintura con barniz al 50%, mitad pintura, mitad barniz. Esto va a garantizar una cobertura perfecta y aparte también va a favorecer la resistencia de la pintura. En la tapa del aparador vamos a hacer algo distinto. Igualmente aplicamos primera mano de tono anti-cream, pero a continuación vamos a aplicar segunda mano en un tono crema. En este caso el tono se llama French Beige, pero nos valdría cualquier tono crema porque lo que vamos a hacer es una imitación de madera. Dejar la tapa en madera natural en este caso no era una opción por varios motivos. Lo primero, que la chapa que tiene no es una chapa bonita, y por otro lado recordar que la hemos cortado y la hemos hecho pues como un apaño para unir las dos partes. Entonces vamos a hacer una imitación de madera. Vamos a utilizar glaze, que es una especie de retardante del secado de la pintura, y vamos a utilizar pintura la tiza en varios tonos, tono marrón y tono crema. Para a continuación utilizar los veteadores que nos van a permitir recrear el efecto de la veta de la madera. Voy a aplicar los colores mezclados con el glaze un poco de forma aleatoria sobre la tapa. La elección de colores tiene que ver con el hecho de que, no sé si recordáis, hay otro módulo que le vamos a hacer una tapa. La tapa la vamos a hacer de madera de pino. Entonces yo de primeras lo que voy a hacer es recrear los tonos de la madera de pino. De ahí esta elección de colores. Se podría optar directamente por poner unos colores más oscuros si no tuviéramos la limitación de tener que
jugar con la otra tapa. Este es el aspecto que tiene la tapa una vez bien seca la pintura. Recordad que al mezclar la pintura con el glaze, esta tarda bastante más en secar. Yo siempre recomiendo esperar mínimo 12 horas antes de pasar al siguiente paso. El siguiente paso, primero de todo, lijar, que eso casi no cuenta porque eso siempre hay que hacerlo, pasarle con la lija para eliminar pequeñas imperfecciones que pueda haber, para a continuación aplicar por encima un barniz. En este caso voy a utilizar el tono roble claro, le va a dar una tonalidad anaranjada y con esto voy a conseguir llegar al tono pino que quiero. Y con la tapa ya en tono pino, hacia después de que secara la mano de barniz roble claro, llega el momento ya de dar el acabado final. Aquí os enseño la tabla del mueblecito que hicimos, que no os lo había enseñado de momento. Este es el aspecto que tiene la tabla. Entonces ahora lo que queremos es igualar los dos tonos. Queremos conseguir que la madera del aparador se parezca a la madera que tenemos en el mueble pequeño. Y para alcanzar este tono, ahora lo que voy a hacer es aplicar una mano más de barniz, pero en este caso en tono teca. Se ha dado una mano en la tapa de pino para conseguir el color que tiene actualmente y esa misma mano de pintura la voy a dar también en la tapa del aparador a ver qué tal. Seguramente necesite dos manos para conseguir igualar el tono lo máximo posible. Efectivamente fueron necesarias dos manos de barniz en tono teca para conseguir igualar el tono. El barniz que estoy utilizando es de la marca Duracolor al agua y el acabado es satinado para que quede, como podéis ver, con este ligero brillo, pero sin llegar a ser el brillo que tenían los barnices de antes. Y esta renovación se acerca a su fin. Antes os cuento, esto lo hemos estado haciendo a la par que he estado con la tapa, que ha sido terminar de proteger la pintura. Nos habíamos quedado en que le habíamos dado una última mano de pintura y barniz, pero quedaba todavía terminar de proteger. Para ello le dimos un par de manos más de barniz acrílico incoloro mate. Lo hemos aplicado con esponja porque personalmente a Javi le gusta más aplicarlo con esponja, pero se puede aplicar con rodillo perfectamente. Lo importante es que entre mano y mano de barniz siempre se pase con una lija finita para conseguir un acabado perfecto.
Y esta renovación no estaría concluida sin antes volver a colocar los tiradores, tanto en los cajones como en las puertas. En este caso vamos a colocar unos que ha elegido la clienta, que es tipo concha en los cajones, mientras que en las puertas pondremos unos de botón muy sencillos. Si os fijáis aquí en el cajón, también todavía nos falta forrar lo que es la base del cajón para darle un acabado más cuidado. Aplicamos cera en el lateral del cajón y en la parte inferior para garantizar que el cajón abre y cierra perfectamente. Colocamos las puertas en su sitio y damos por finalizada esta transformación. Como habitualmente, antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era el mueble cuando llegó a nuestro taller. Era este enorme con este color tan oscuro y tan brillante. Lo hemos dividido, hemos hecho dos muebles, uno más grande con 4 puertas y uno más pequeño solo con 2. Aparte, a la tapa hemos hecho una imitación madera. Este es el resultado. Aquí podéis ver el mueble con las 2 puertas y aquí podéis ver lo que es el mueble pequeño. ¿Qué os parece el resultado final? ¿Os gusta? ¿Qué opináis sobre esta imitación madera de la tapa? ¿Creéis que lo hemos logrado o se ve artificial? Nos lo decís en los comentarios, igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Nosotros, por nuestra parte, en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.